Hola a todos, muchas gracias a la ACM. Es maravilloso que tengamos un capítulo de la ACM en la Politécnica y que ese capítulo esté en nuestra escuela, ¿vale? Que es muy importante que todos los años haya savia nueva, actividades y en serio, os lo recomiendo a todos. Y bueno, voy a empezar un poco con esto. Voy a pedir perdón, esta es una charla que está bastante gafada. La iba a dar en noviembre o diciembre. Me dijeron, tienes que prepararte una charla de 15 minutos. Eso hice. Y luego me pusieron el último con un montón de cabrones que hablaron todos de 40 minutos en adelante. Y al final no pude dar la charla. Y dije, no pasa nada porque está preparada y total. Yo creo que va a seguir teniendo actualidad todo lo que diga. Y luego resultó que el mundo ha explotado por los aires. O sea, desde que preparé la charla hasta ahora, parece que el mundo se va a acabar todos los días. Pero aún así he decidido no cambiar nada, de hecho casi ni me la he mirado. Y para que no parezca que algunas de las cosas las estoy haciendo a raíz de ciertos acontecimientos de política, digamos, local o global, ¿vale? Entonces, es la charla que estaba preparada para noviembre pasado. Eh, ¿Qué es esto de que no me apetecía dar y demás? Yo, esta es mi cuarta Lightning Talk y hasta ahora como que me he especializado un poco en el género de las curiosidades, ¿de acuerdo? Historias extrañas de la informática, relación de la informática con otros campos, gente muy rara que tiene que ver con cosas que hacemos y un poco que me he encasillado en esto. Digo, más o menos graciosos, pero siempre que daba una charla de estas, tenía la sensación de mucho jiji, pero poco jaja, ¿no? Es decir, está muy bien que la gente se ría mucho con ciertas curiosidades, pero coño, hay muchas cosas serias de las que se podrían hablar. Entonces siempre he quedado estas charlas y tengo una pila de temas para hablar de curiosidades. Me quedaba con la sensación de decir, a ver, la próxima Lightning tiene, o sea, quiero que salga llorando todo el mundo, o sea, quiero que le dé un bajón a la gente espectacular y quiero que salgan los alumnos llorando concienciados de cosas y tal. Pero nada, seguía yo con mi rollo de contar cosas más o menos curiosas y graciosas hasta que dije, no, hoy es el año. O sea, es el momento de que tengo que darle una bajona gorda a mis alumnos y que me saquen a hostias del auditorio, poco menos, ¿no? ¿Y por qué ahora? Bueno, pues porque, a ver, vosotros sabéis, algunos ya os habréis dado cuenta, pero tenemos los profesores universitarios esta fama de que creemos que no envejecemos porque siempre estamos en contacto con gente joven, ¿no? Nos vestimos de una gente que viene con sudadera y tal. O sea, siempre creemos, Ángel venía con chaqueta y zapatillas. Hay una idea idealizada de lo que es ser como intemporal, ¿no? Y fluir a través de las generaciones y que no estás en ninguna generación, sino que estás en todas y poco más, ¿no? Yo sin más, estuve con una edad mental de 27 años, lo mínimo 25 o 30 años, no estoy exagerando. Y luego llega un momento que te das cuenta de que, vale, esto no es así, o sea, vas cumpliendo años, estás en un sitio en el espacio y en el tiempo y tu cabeza pues puede decirte una cosa, pero realmente estás donde estás. Y el año pasado y este, o sea, ¿qué fue especial el año pasado? Pues pasan cosas en la vida de una persona. Vamos a empezar ya de bajona, a ver si esto va hacia abajo. Por una parte, hay una cosa muy positiva y es que eres padre. Y es el año en el que mi hija tiene la edad de mis alumnos. Esto para mí, o sea, puede parecer una cosa graciosa. Para vosotros es bueno, porque yo cuando empecé a dar clase era súper cabrón y con el tiempo me he ido humanizando. Ya casi soy persona ahora mismo. Pero tener una hija te hace ver a tus alumnos un poco, ves a tu hija reflejada y eres muy comprensivo. Yo, por ejemplo, he pasado de decir, joder, que los alumnos machos lo que hablan, no sé qué, no sé cuánto, a entender, joder, si son unas víctimas. O sea, si es que con la secundaria de la que vienen, yo no sé cómo están vivos, ¿no? Entonces, empatizas mucho más. Es una cosa que dices, vale, estoy en otro sitio, ¿no? Hay un punto ahí intermedio. Y otra cosa que pasó el año pasado es que falleció mi madre. Y entonces
tú te das cuenta, ese es un punto que os pasará a todos vosotros cuando mueran vuestros padres, que os ubicaréis y diréis, yo era de una manera hasta ese momento y a partir de ese momento yo era un poco de una manera distinta. Como veis, esto no tiene nada que ver con lo anterior, pero por las Lightning Talks ya sabéis que a la gente se le ocurren cosas y las quiere compartir y luego pues se debate y todo lo demás. Y entonces dices, coño, yo estoy realmente en un sitio, estoy entre la generación de mi madre y entre la generación de mi hija. Y tengo que asumir la responsabilidad, eso te da unas obligaciones. Así que esto es una charla, aunque se llame 2035 y tal. ¿Por qué se llama 2035? Pues es una forma de intentar positivizar la cuestión de las generaciones en las que estamos. Y otro punto de partida, cuando empecé a pensar si hablaba de este tema, es que estoy hasta los mismísimos de que todo el rato me están llegando informaciones sobre la generación Z, la generación tal, los millennials. Y lo peor es que es un contexto realmente muy tonto. Dice que si realmente hubiera una cosa seria ahí de saber por qué eh, nos comportamos de cada manera en un momento de la historia, pero de recibir noticias en el móvil todo el rato de aprende a distinguir la generación de la gente dependiendo de los emojis que utilizan en WhatsApp. O sea, realmente no me interesa. ¿Vale? Ya sé que utilizaré unos emojis distintos que vosotros, pero podemos hacer algo más, ¿no? Y entonces al final, yo como soy un poco paranoide y tengo una cierta tendencia natural a la paranoia, empiezas a pensar que esto no puedes, o sea, sí, puede que seamos muy tontos y que toda la gente que escribe artículos en prensa sean muy tontos, opción que no hay que descartar. Y la otra posibilidad es que estamos en una estrategia, la típica estrategia de división, ¿no? Es decir, que divides a pobres para que tenga un discurso de odio hacia otros pobres. Hay un discurso de división de las generaciones para resaltar lo que es distinto entre las diferentes generaciones y no lo que nos hace iguales o lo que nos hace un poco colaborar en el tiempo. Entonces, otro tema que quería contar en esta charla y que me interesa es el tema de las generaciones, pero desde el punto de vista de la solidaridad intergeneracional, que es un tema del cual no se habla mucho, pero que en el momento vital en el que yo estaba en el 2024, dije, yo creo que hay que hablar de esto. Es un buen momento para hablar de esto. Y entonces, ¿a qué va esto? Bueno, pues si habláis con gente un poco de mi edad, un tema habitual, claro, 2035, ¿por qué 2035? Pues dentro de 10 años. Entonces, he considerado que era un ámbito un poco simbólico para mí y simbólico para vosotros, porque ¿dónde vamos a estar dentro de 10 años? No tenemos ni puta idea. Visto cómo evoluciona el mundo, estar ya sería una cosa positiva. Pero yo particularmente estaré cerca de jubilarme. Entonces, es un punto en el que dices, vale, quiera o no, tendré que empezar a hacer balance de cómo ha sido mi vida en la universidad y mi contacto con la profesión y con todas estas cosas. Y de alguna manera me queda una década de decir qué quiero hacer en estos 10 años para un poco mejorar el mundo en el que estamos, ¿no? Todo el mundo quiere dejar una cierta huella cuando se retira. Y vosotros dentro de 10 años vais a estar en lo mejor. O deberíais estar en lo mejor. O sea, la ley natural, o sea, biológica, es que deberíais estar en un momento de putísima madre. Deberíais estar en un equilibrio entre juventud y experiencia, sabiendo a qué os vais a dedicar, dónde queréis vivir, si queréis tener hijos, si no queréis tener hijos, si queréis tener pareja, si queréis vivir solo. Es decir, es el momento en el que tenéis que estar completamente empoderados, ¿no? Eso sería lo suyo. Y entonces yo me hago preguntas bueno, ¿y cómo van a estar? ¿Cómo está la generación de mi hija dentro de 10 años? Y es cuando digo, hostia, me siento mal, porque a lo mejor no les estoy dejando el mundo mejor que como me lo dejó mi madre. Mi madre decía que mi madre también fue docente, fue maestra y vivió épocas muy duras, lo que ella llamaba las épocas terribles. Y tengo el convencimiento de que dejó un mundo y un país mejor del que el que se encontró
cuando estaba a finales de los años 50 pateándose escuelas unitarias en aldeas embarradas por Galicia. Y yo tengo esa sensación, les estamos dejando un mundo mejor. Probablemente en algunas cosas sí, en algunas cosas os estamos dejando un mundo que tiene problemas y, y yo me siento mal por ello. Creo que el mundo que os vais a encontrar ahí fuera, de alguna manera, pues tiene ciertas disfuncionalidades. Este es el punto de partida, no sé si con esto he conseguido dar un poco de bajón, pero quiero que hacia el final el mensaje, en serio, quiero que sea un mensaje positivo, si no, no daría esta charla. Eh, ¿Por qué pienso? Bueno, lo de la jubilación es una cosa interesante, porque cuando hablas con gente más o menos de mi edad, siempre hay esta coña, nosotros no vamos a tener jubilación, y si tenemos, si nos queda algo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo nunca había pensado hasta ahora en el tema de la jubilación, pero te das cuenta que hay un karma aquí, y es que la jubilación funciona, claro, si dentro de 10 años yo no tengo pensiones, es porque habremos jodido suficientemente el mundo como para que vosotros, que sois los que tendría, yo estoy ahora pagando las pensiones de vuestras abuelas, ¿vale? Con mi trabajo. Vosotros sois los que dentro de 10 años tendríais que estar pagando esa pensión mía. Si hemos jodido tanto el mundo que no vais a ser capaz de mantener una cierta vejez nuestra, es que nos lo merecemos. O sea, realmente nos merecemos no tener pensiones si realmente nos hemos cargado el mundo. Vale, entonces, bueno, sin más dilación. He dicho que la generación de nuestros padres nos dejó un mundo mejor. ¿Eso está cierto? Bueno, pues yo creo que sí. O sea, evidentemente esto es debatible, pero si uno abre un poco el foco, dices, ¿quién le convenzo de que estamos mejor que hace 30 años? Bueno, pues puedes ir a estadísticas, aquí sí que me voy a poner un poquito más formal, que hayan hecho otros y que no dependan de una moda particular en un momento o del estado de humor del periodista. Y entonces una cosa, por ejemplo, un indicador que se construye y que depende de las Naciones Unidas es el índice de desarrollo humano. Es un índice multifactorial, no mide una sola cosa, no mide el PIB, no mide un aspecto concreto, mide muchas cosas, la esperanza de vida, el nivel educativo y demás. Entonces, ¿dónde está España ahí? Bueno, pues está bajo Israel, pero son dos columnas, ¿no? Estamos en el puesto 27 y bueno, pues habrá como 200 países, depende de lo que uno considere un país, y es un puesto bueno, es un puesto muy bueno. Si nos damos cuenta en que las variaciones en valor absoluto no son muchas a este nivel. Y de hecho, una cosa muy llamativa es que hace unos años España adelantó a Francia. Cuando yo era pequeño y también la generación de nuestros padres, el complejo de inferioridad de este país era brutal. Venimos de una situación en la que éramos claramente lo que se llama un país subdesarrollado, tercermundista, arrasado por una guerra civil, que en el 2000 y pico España supere en índice de desarrollo humano a una nación tan brillante, creadora de la revolución ilustrada como Francia, es una cosa increíble, ¿vale? Es un logro de una sociedad, de un país, un logro que han construido con un esfuerzo colectivo la generación de nuestros padres, ¿vale? Eh, pero no todo va mejor y hay cosas que me preocupan. Entonces, en la siguiente presentación, porque no quise hacer muchas transparencias, eh, planteé cosas que yo creo que están evolucionando mal o no todo lo bien que querríamos, simplemente para lanzarlo un poco como elementos de debate y tal y cual. ¿Quiénes de vosotros estáis familiarizados con el término ascensor social? Probablemente ahora un poco más que hace unos meses, porque se está hablando mucho del ascensor social a nivel de la Comunidad de Madrid, con ciertas cuestiones que ha habido sobre la política universitaria, cierta infrafinanciación y una serie de cosas en las que no quiero extenderme muchísimo ahora, pero que son súper fundamentales. Y uno de los argumentos que se ha dado para defender
una financiación adecuada para las universidades públicas de Madrid, es que la sanidad pública y la educación pública son los elementos que se conoce que influyen más en esto que vulgarmente se llama ascensor social, pero que tiene una definición estadística concreta. De hecho, tiene un nombre técnico que es movilidad intergeneracional de rentas. Entonces, para aquellos que no estéis muy familiarizados con esto, ¿esto cómo se mide? Se mide estratificando en percentiles la renta de tus padres y la renta tuya. Entonces, un buen ascensor social es el que garantiza el acceso a rentas altas a hijos de hogares que venían de una renta baja. Entonces, esto al final al final es un número, es una fórmula, y esta fórmula es la misma aquí que en Francia, que en Estados Unidos, que en cualquier parte. Y te da un indicador concreto de cómo va el ascensor social en tal país. Yo siempre me he considerado muy orgulloso de ser profesor aquí, porque mi percepción personal era de que aquí funcionaba el ascensor social. He puesto aquí unas fotos de unos, dice, esta gente random, ¿qué coño es? Esa gente random, podréis ser vosotros, son antiguos alumnos míos. ¿Qué tienen en común todos estos alumnos? Pues que todos ellos, de alguna manera, están ahora trabajando en puestos muy relevantes de o bien agencias o las empresas más importantes. Estoy hablando de Meta, de Google, de INRIA en Francia, o sea, de la NASA. Ahí hay gente, no quiero particularizar, pero hay gente que está trabajando en la NASA, que está trabajando en Meta en Nueva York, que está trabajando o que ha trabajado en Google en Dublín, o que ha aparecido en Forbes como una de las mujeres más influyentes del 2020, ¿vale? Y que es gente que ha pasado por esta escuela. ¿Quiere esto decir que me siento más orgulloso de estos alumnos que de los que estén, por ejemplo, dando clases de matemáticas en un instituto de Toledo? No. Cada uno es libre de escoger el camino. El ascensor social va de darnos cuenta. Podéis hacer preguntas, si queréis, ¿vale? O si esto os parece mal, digamos. Es increíble que en una universidad, o sea, por ejemplo, a nadie le parece extraño que alguien que ha estudiado en MIT acabe en la NASA, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor en un grado de MIT hay 10 alumnos. Yo tengo 400 alumnos en las asignaturas de grado, si sumo los diferentes grados. Eso es alucinante. De hecho, ahí hay alumnos que honestamente yo no daba un duro por eso, ¿vale? Este va a ir a Estados Unidos, va a tropezar, va a caer a la vía del metro de Nueva York y no lo vamos a volver a saber de él. Y a lo mejor está ahora, ya digo, en la sede central de Meta, ¿vale? Entonces, para mí esto es importante. ¿Qué está ocurriendo? Que la gente que se dedica a las ciencias sociales está analizando con números, no con mis percepciones personales, cómo va el ascensor social en España y está viendo que está gripando. Lleva varios años. La tendencia es decreciente y de esto no se suele hablar mucho en las noticias, ¿vale? Pues, puse ahí hay enlaces, gente no sospechosa, o sea, de universidades de derecha, si queréis, ¿no? O sea, estudios que no son sospechosos de estar sesgados y que indican que hay un riesgo. Entonces, si esta tendencia sigue así, habrá problemas para vuestra generación y para la generación de vuestros hijos, ¿vale? Otro indicador en el que me he fijado, esto es como muy evidente, tenemos unos datos muy malos sobre vivienda y sobre la edad en la que os vais a ir de casa, si es que os vais. Este me afecta mucho porque no sé cuándo se va a ir mi hija de casa. Esto es una cosa, y daré gracias si no se viene su novio a mi casa. Entonces, es un tema que me parece de absoluta relevancia, ¿no? Aquí los indicadores que miremos son todos malos. El único consuelo de tontos es que la semana pasada salió que Suecia nos había superado en paro juvenil, lo cual no dice nada a favor de España, sino probablemente que algunas cosas en Suecia no están funcionando bien. Pero todos los indicadores relativos a esto son malísimos, ¿vale?
Y esto me preocupa mucho que no hayamos sido capaces de hacer nada para mejorar. Y ya si empezamos a hablar de cuestiones que afectan más, digamos, a cuestiones biológicas y un poco de género, como puede ser a qué edad se tiene el primer hijo, cuántos hijos se tienen, los indicadores de España son realmente terroríficos. Por un lado, porque no hay un renuevo. Yo estoy dando datos, no estoy diciendo que esto sea malo. Es evidente que todas las civilizaciones, a medida que abandonan el campo, se hacen urbanas y demás, tienen una tendencia natural a tener menos hijos. Eso es así. Y también una tendencia a tener los hijos más tarde, ¿vale? Que eso sea un problema o una oportunidad es una cosa que tenéis que decidir vosotros, de alguna manera. Esto es muy fuerte, o sea, esto es los hijos, básicamente los hijos que se tienen por persona y evidentemente, claro, para que haya un renuevo biológico, suponiendo que no hay mortalidad infantil y tal y cual, habría que estar cerca del 2. Suele haber 2 padres por hijo, y entonces todo lo que sea estar por debajo del 2 es que la población va a decrecer a menos que tenga una llegada de gente de fuera. Si no, y no se mantiene ese equilibrio. Entonces podéis ver cómo ha evolucionado esto desde la muerte de Franco hasta ahora. Si nos vamos a la dimensión de cuándo se tienen los hijos, lo que está dando por un lado es la edad media a la que se tiene el primer hijo y por otro lado el porcentaje de madres que tienen hijos por encima de los 40 años. Entonces aquí, claro, ¿qué está pasando? Todo lo que sea una precariedad, es decir, hay una subida aquí que si os dais cuenta, cada vez hay más gente que tiene hijos a partir de los 40 años. Esto no es, entre comillas, natural, no es deseable. Yo conozco hombres, claro. Para los hombres es fácil tener el primer hijo, es súper fácil. Tengo un montón de conocidos que han tenido el primer hijo con 40 y tantos años. Algunos son profesores vuestros. Han estado en el extranjero, luego se han hecho un postdoc, luego no sé qué, luego se han estabilizado y hasta que no se han hecho catedráticos no han tenido el primer hijo. Y yo, ¿qué problema? Tengo 45 años, tengo aquí mi primer hijo. Para nosotros es bastante fácil, para vosotras es un poquito más complicado. Entonces, pregunta que lanzo. ¿Alguna de vosotras con vuestra edad, con 20 años, se ha planteado esto? ¿Le preocupa? ¿Lo lee en la prensa? ¿No lee prensa? ¿En TikTok se habla de esto? ¿Alguien se ha planteado que a lo mejor acaba teniendo un hijo con 42 años? ¿Sabéis que hay mujeres profesionales que congelan sus óvulos para poder tener las mismas estrategias de ascenso profesional que un hombre? Y decir, bueno, yo voy a hacer igual que ese catedrático. Que hasta que no se hizo catedrático no tuvo hijos, pues yo lo mismo. Solo que voy a congelar mis óvulos con 33 años y cuando me haga catedrática me los voy a implantar. O se los voy a implantar a una señora en Estados Unidos, en Texas. ¿Vale? Esta es... Estos nacimientos, me parece. Fijaos qué pasa aquí. Aquí hay un pico. ¿Qué ha pasado ahí? Porque hay ese pico y luego baja. ¿Qué? La crisis, tío. La gente estaba ahí diciendo, esto va de puta madre con la burbuja inmobiliaria. Y luego, hostión que te crió, ¿vale? Y la tendencia sigue siendo, ya no estamos en el ostión del 2007, pero estas cosas quedan en la conciencia de la gente. Es decir, ¿cuál es tu previsión de cómo va a evolucionar la economía? ¿Vale? Y luego ya, pues un poco por cerrar, ya sé que queremos acabar de deprimirnos un poco, está el tema del cambio climático. Para aquellos que consideréis que no exista y que no existe y que esto es una invención, podéis saltaros esta transparencia y esperar a morir dentro de unos años, donde hay estudios científicos que dicen que en 2050 el clima
en Madrid va a ser muy parecido al clima en Marrakech hoy. ¿Vale? ¿Alguno de vosotros, o sea, todos vosotros mayoritariamente pensáis que vais a trabajar y a vivir en Madrid y tener hijos en Madrid y todo en Madrid, y que Madrid es un sitio maravilloso? Vale, ok, vale. Yo os recomiendo que veáis Mundo por si acaso, no vaya a ser que veáis algún sitio un poco más maravilloso que Madrid. Yo como soy de fuera, esta cosa, y un poco llegué aquí obligado, pues me resulta curioso, pero todo el mundo quiere al sitio donde se ha criado. Yo entiendo que si os habéis criado en Madrid, os parezca el mejor sitio del mundo, pero luego están los datos, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que en 2035 igual Madrid es un sitio un poco calentito para vivir. Vale, entonces, podría sacar un montón. O sea, esto lo que he hecho es un resumen un poco de, por un lado, cosas en las que creo que la enseñanza y la universidad abre muchísimas oportunidades para mejorar el mundo. Y cuando uno ve historias de éxito de sus alumnos, ya yo cuando me da bajón, pues busco en LinkedIn dónde están mis alumnos y digo, hostia, qué bien, lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque tienen un montón de éxito profesional, les va genial, y entonces, esto que en otras carreras a lo mejor no lo pueden hacer, y entonces esto es como un bálsamo, ¿no? Ver que a tus alumnos les va bien. Pero luego la realidad es que si miras los datos fríamente, quizá como sociedad no nos estamos dejando el mejor mundo. Entonces, qué reflexiones me hago un poco para terminar esto y tal? Bueno, una cosa, y esto fue un poco paja mental cuando me puse a hacer esta charla. Pensando en todas estas cosas, llegué a esta sistematización, ¿no? De formación profesional. Al final, todas estas cosas son problemas. La humanidad siempre sobrevive, ¿vale? O sea como sea, siempre nos acabamos adaptando a lo más horrible, porque hemos sobrevivido a guerras, a eras espantosas de la historia. Lo que pasa es que se puede salir mejor o peor de una u otra manera. Y al final, todas estas cuestiones yo creo que tienen 5 posibles escenarios de continuación. Soluciones o pseudosoluciones individuales, tecnológicas o colectivas. Ahora explicaré qué creo que son. Luego, ir al desastre, y entonces se empieza de nuevo, o sea, una especie de extinción o guerra mundial o lo que sea. Esto ya lo hemos puesto en práctica varias veces en la humanidad. Y luego los cambios de paradigma que son muy peligrosos, ¿vale? Cambio de paradigma posible, decir, vale, es que a lo mejor el ser humano no es tan especial, vayamos a otra cosa, transhumanismo, redefinamos qué es ser un ser humano y entonces ya no tenemos problema porque el cambio de paradigma resuelve el problema, lo reformula lingüísticamente y entonces somos otra cosa. Y entonces ya no hay problema. Pero si nos centramos en los 3 primeros puntos, una solución individual es, bueno, yo voy a hacer solo, voy a reaccionar a ese entorno. Una solución sería decir, bueno, si no tengo forma de emanciparme, pues me quedo en casa de mis padres, o no me caso, o no tengo hijos. Si no tengo hijos, podré mantener un nivel de vida. ¿Qué ocurre con las soluciones individuales? Son estas en las que si todo el mundo toma la misma solución individual, la sociedad como conjunto se va a tomar por culo, porque entonces nadie tendrá hijos, etcétera, etcétera. Vale. Está claro el problema que hay con soluciones individuales. Luego está la posibilidad de que la tecnología te ayude a resolver problemas o no. ¿Te cortas? Pero ¿cuánto llevo? Llevo menos que este. Ya, esto no. Esto ya es el final. Dame 5 minutos, por lo menos. Vale. Las soluciones tecnológicas, por ejemplo, es esto de congelar óvulos. Es decir, vale, la tecnología me va a permitir ser madre con 56 años, como Ana Obregón, ¿vale? Pero eso obviamente abre la posibilidad de ciertas distopías. Y luego están las soluciones colectivas. Y yo, que soy un tío bastante autista y bastante antisocial, con el tiempo me he hecho más sociable. Yo creo que hay que asociarse, en lo que sea.
quizá no resolváis problemas de la sociedad, pero conoceréis gente y realmente asociándose pues se mueven, se cambian muchas más cosas. Mira, ahí lo pongo, asociados, como poco se conoce gente. Y algún mensajito para nosotros como politécnicos, como ingenieros y como tal. Hay que abandonar el bucle melancólico. Llevamos unas décadas, digamos, de cultura de lo distópico sobre lo utópico. Y esto está habiendo mucha discusión en cosas de ciencia ficción, solarpunk. El cyberpunk ha hecho mucho daño y estamos creando la conciencia de que no hay solución, de que solamente podemos ir a futuros peores, ¿vale? ¿Qué podemos hacer como UPM? Bueno, pues por una parte igual deberíamos leer un poco más. Somos muy planos los ingenieros y los ingenieros informáticos somos especialmente planos. Así que vemos el problema técnico que tenemos delante, queremos ir a una empresa donde nos coloquemos y donde seamos piezas de un engranaje que hacen un cometido, pero nos preguntamos muy poco para qué hacemos lo que hacemos. Y somos la generación que tiene más poder de transformación social que ha habido nunca. Lo que vosotros hagáis cambiará la sociedad de maneras que no lo ha hecho ninguna otra ingeniería en siglos anteriores. O sea, tomad conciencia de ese poder y pensad, por eso pongo 10 años, porque si queréis resolver un problema para mañana, vais a llegar a la conclusión de que no se puede. Pero si os dais un cierto tiempo, quizá podáis cambiar cosas, ¿vale? Y bueno, lo otro, las simulaciones masivas para otra charla. Lo siento por el... Venga, gracias.